Buenas, ¿cómo están? Bueno, quería contarles un poco de Gemba y de lo que fue la última edición que hicimos ahora en noviembre en España. Primero, bueno, ¿qué es Gemba? Gemba es, por si no estaban al tanto, es un viaje de exploración organizacional en donde lo que hacemos es ir a diferentes empresas en un país, en este caso España, y visitar distintas organizaciones o empresas en donde consideramos que están haciendo algunas cosas distinto y de manera interesante, tanto en el management, tanto en la operación, pero siempre pensando en el trabajo del futuro, en que tengan una visión TIL, una visión de gestión más humana, más horizontal, más autogestionada, más colaborativa, más participativa. Entonces eso es un poco Gemba, y en ese viaje el objetivo es, bueno, conocer estas empresas, tener un espacio para la reflexión propia, pensando un poco el rol de cada una de las personas que viaja, de cada uno de los viajeros y viajeras, y pensando en cómo está mi organización con respecto a esto que voy viviendo, eh, como una especie de buscar inspiración. Y tercero, es una forma de hacer networking con organizaciones y con empresas que están o que tienen una visión más alineada de cómo gestionar a la propia, ¿no? Entonces son esos tres objetivos los que buscamos un poco a lo largo del viaje. Bueno, entonces, ahora lo que les quería contar es un resumen de lo que fue este último viaje que hicimos ahora en abril. Visitamos tres ciudades. Empezamos por Barcelona, después fuimos a Bilbao y terminamos en Madrid. Bueno, la primera ciudad, Barcelona, el primer día arrancamos en la playa, en la costanera, digamos, como en la Rambla, y hicimos un ejercicio eh, de estructuras liberadoras que se llama Impromptu Networking, en donde la idea era que los viajeros y las viajeras se conozcan un poco y puedan contar y charlar y conocer el estado actual de sus empresas como para empezar a entrar en calor. Y a la vez lo que hicimos fue presentar un poco las ideas de Reinventing Organization y del concepto de TIL. La verdad que estuvo muy bueno, fue algo medio arriesgado porque era algo que lo íbamos a hacer en un lugar que no controlábamos, digamos, lo hicimos caminando. Hay un paseo muy, muy lindo y largo por toda la Rambla ahí en Barcelona, entonces fuimos haciendo una facilitación caminante que estuvo muy buena, muy divertida, la gente se enganchó mucho, y fue la primera actividad como para empezar. Cuando terminamos eso, almorzamos ahí también cerca de la playa, en un restaurante, le llaman chiringuitos ahí, y de ahí nos fuimos a una empresa que se llama Voxel, que es una empresa que trabaja principalmente haciendo un producto de facturación electrónica y tienen implementado un método sociocrático. Estuvo el CEO de Voxel contándonos un poco los inicios y el por qué crearon este tipo de empresa. Lo interesante fue también que estaban inspirados en Maverick, en Semco, en Semler, así que fue interesante ver eso. Y después nos quedamos charlando mucho con Xavi Badalejo eh, sobre bueno, los desafíos que tiene actualmente, un poco cómo están implementando sociocracia, la relación con la agilidad. Estuvo muy interesante. También nos acompañó Ingrid Astiz, que nos acompañó en todo Barcelona, ayudándonos a reflexionar y también bueno, ayudándonos con temas logísticos porque ella ya es local. El segundo día fuimos a Runroom, una parada obligada. Estuvimos ahí con Carlos y con Monse principalmente, que nos estuvieron contando cómo funciona Runroom. Runroom es una empresa de marketing, de desarrollo, em, de desarrollo de software, orientada principalmente a lo que es este producto y usabilidad.
Entonces, pero más allá de eso, lo que ellos tienen también es una gestión bastante colaborativa, bastante participativa. Entonces estuvimos hablando un poco bueno, de cómo funciona eso en Runroom. Nos brindaron las oficinas, invitaron a algunos de sus clientes. Entonces vino una persona que trabaja en el grupo Romeu, que en realidad es una de las... Romeu es como una familia. eh, y la empresa es una empresa de logística mundial que principalmente tiene containers que mueven de un país a otro. Es un grupo que está como en 27 países, algo así, tienen mucha gente, y vino uno de los, digamos, este, de los miembros de la familia, lo cual es interesante porque, nada, contó un poco qué están haciendo ellos también para trabajar un poco el tema de la participación y el involucramiento de la gente y de la transparencia de los números. Y lo que nos contó es que están implementando una metodología que se llama Beyond Budgeting, capaz que la escucharon, pero bueno, apunta a tratar de gestionar sin tener un presupuesto eh, eh, preplanificado como en el management tradicional, ¿no? Entonces es muy interesante eh, todo lo que implica no tener un presupuesto y planificar de una forma alternativa o más on demand, digamos, ¿no? Lo cual también requiere un nivel de transparencia y un nivel de confianza para que vos no tengas que de antemano pedir un presupuesto, pero después cuando necesites la plata sí te la den, digamos, ¿no? Entonces, muy interesante cómo contaba eso en una empresa gigante que maneja mucho volumen y mucha facturación. De ahí nos fuimos a pasear un poquito por la Sagrada Familia y ver un poco la obra en construcción y hacer algunas analogías con la construcción y con el diseño Ever Evolving. Así que terminamos ahí, muy interesante. Y el tercer día, el último, en Barcelona, fue en el Barça, en el club, digamos. Tenemos un conocido que se llama Andrés Mumentar, que estuvo trabajando en el Barça, ayudando a gente del Barça a coachearlos para poder transmitir la cultura. El Barça tiene una cultura muy interesante en términos de la visión de cómo formar a los jugadores y cómo esos jugadores después se conviertan en técnicos, empezando desde la Masía, que es como si fuera el, el semillero, digamos, ¿no? Entonces, en general los chicos llegan ahí más chicos, muy chicos, y los van formando, y no solo en términos de deporte, sino también en términos de valores. Es un poco lo que pasó con Messi, ¿no? Que fue chico ahí y bueno, van conviviendo, van absorbiendo valores, y algo característico un poco del Barça y de los jugadores del Barça es que la mayor parte de su vida como jugador la viven en el Barça, incluso después continúan en el Barça como técnicos, ¿no? Entonces hay un tema muy interesante de cómo se van pasando de jugadores a técnicos y cómo van manteniendo un mismo estilo de juego y un mismo estilo de valores. Entonces, lo que nos interesaba mucho de eso era la cultura, y Andrés tenía un contacto de un ex jugador del Barça que estuvo en la Masía y que estuvo bueno, compartiendo cancha eh, con, con Ronaldinho. Bueno, nada, nos contó un poco muchas anécdotas, estuvo muy interesante, estuvo muy bueno el paralelismo entre la cultura en un club de fútbol, en el deporte y en una organización. Eh, y bueno, después de ahí estuvimos charlando un poco con él, nos estuvo contando un poco todos estos paralelismos, y después fuimos al Museo del Barça, visitamos un poco el museo, vimos todos los trofeos, todo lo que tienen ahí en el museo, y pudimos pasar a la cancha y vimos la cancha y seguimos charlando ahí un poco. Tuvimos una discusión interesante sobre el talento versus las habilidades, ¿no? Las habilidades innatas y el talento innato, digamos, o el talento versus la habilidad, que se aprende, que no, y que es necesario para formar parte de un equipo de excelencia. Bueno, estuvo muy interesante. Y por último, salimos del Barça, nos fuimos a dar una vuelta por un parque ahí que había cerca y charlar, hacer un poco parecido a lo de la playa,
una facilitación caminando por un parque que está muy lindo, charlando sobre SEMCO y contando un poco cuál es el framework de SEMCO y los principios y los pilares. Y al final, de ahí nos fuimos a un lugar, a una especie de centro cultural. Cuando terminamos en Voxel el primer día, Joan Manuel, que era uno de los directores de People, nos invitó a participar de un evento que se llama Castells, que es gente que arma como castillos humanos, castillos de gente capaz que vieron, gente que como que va armando una torre eh, con la misma gente. Y fue muy interesante porque, bueno, él nos invitó a que participáramos, podíamos ir y tanto ver como formar parte del castillo. Y nos pareció que era una linda analogía de lo que es un equipo basado en la confianza, ¿no? Digamos, para construir eso necesitas confianza, hay una autogestión porque la gente se va subiendo y se va poniendo como más le parece. Eh, de vuelta hay un tema de confianza porque, bueno, por varios motivos, ¿no? Porque tenés que confiar en la persona que se te sube, tenés que confiar que no te vas a caer, tenés que confiar que si te caes te van a agarrar. En un momento pasó que arriba de todo van los más chiquitos y se cayó una nena y la agarraron todos y no pasó nada, digamos, ¿no? Hay un tema de construcción colectiva, es muy interesante y es una analogía muy poderosa y fue muy bueno cerrar la ciudad, cerrar Barcelona con esa visita, así que con eso terminamos Barcelona y bueno, y nos fuimos para Bilbao. Bueno, la segunda ciudad fue Bilbao y en Bilbao fuimos el primer día, fueron 2 días, el primer día fuimos a una empresa que se llama Logos, que queda más o menos a 1 hora del centro de Bilbao y es una empresa que hace muebles de cocina, tiene venta internacional y venta en España. Y la particularidad de esta empresa es que es una empresa del grupo NER, del grupo, digamos, KVK, que está liderada por Koldo Sarachaga, que bueno, es uno de los máximos exponentes de la cultura colaborativa y del cooperativismo en los Países Vascos y en España. Koldo tiene una trayectoria de haber acompañado a transformar alrededor de 100 empresas, principalmente en Países Vascos, y lo que pasa muchas de las veces es que son empresas que de alguna forma estaban yendo medio mal, les estaba yendo medio mal económicamente, a punto de cerrarse, y bueno, Koldo con el modelo, digamos, y con el método que tiene él, las rescata, ¿no? Y esta empresa es una de esas. Esta empresa venía no muy bien y en algún momento decidieron probar como última alternativa el modelo de Koldo. Y bueno, resurgió. Ahora es una empresa de unas 65 empleados. Bueno, como les contaba, que exporta justo a Francia. Justo estaban yendo, creo que a una reunión en Holanda. Creo que tenía también representación en Latinoamérica, no me acuerdo en qué país. Pero una empresa muy interesante. Lo que tiene interesante también es que es una cultura muy particular, pero salimos del mundo de los servicios, digamos, y es una industria más tradicional, ¿no? Entonces fuimos a la fábrica, vimos cómo hacían los muebles, cómo la gente está involucrada, digamos, no solo en la parte de operativa de crear muebles, sino también en la parte de la gestión. Y una frase que me pareció interesante con todo este tema del resurgimiento de la empresa es que decían que el crecimiento es consecuencia de tu capacidad de crear, no de vender, ¿no? Entonces, bueno, como que al momento de hacer resurgir hay que ponerse creativo. De ahí estábamos cerca terminamos de ver toda la empresa, de tener una charla con Koldo, y de ahí nos fuimos a San Sebastián, que estaba cerquita, y hicimos una actividad con los viajeros y viajeras que se llama Troika Consulting, en donde
cada una de las personas planteaba un desafío que tenía con otras dos personas, y esas dos personas hacían como consultor de darle feedback de cómo podían hacer para, para atacar ese desafío. Es una actividad de estructuras deliberadoras, tiene una dinámica particular para poder hacerlo, y bueno, y fuimos haciendo eso caminando un poco por la costa del río de San Sebastián, muy lindo. Y bueno, terminamos ese día, nos volvimos para el centro de Bilbao, y al segundo día eh, el, la sesión iba a ser en el Guggenheim, que es un museo que tiene una historia muy interesante y relacionada con esto, que es la ciudad esa originalmente, Bilbao, era una ciudad fabril, una ciudad eh, gris, digamos, ¿no? Con muchas fábricas, con mucho... tiene un río que el río estaba muy contaminado, muchos depósitos de chatarra, una ciudad típicamente industrial. Y en un momento decidieron cambiar un poco ese estilo de ciudad y el perfil de la ciudad. Y el primer paso para hacer ese cambio fue crear un museo, ¿no? Fue muy controversial, muy cuestionado, pero eventualmente ese museo hizo que empezara a generar turismo. El turismo generó más hoteles, los hoteles empezaron a generar otro tipo de, de, de edificios, de departamentos, empezaron a limpiar el río, y eventualmente a lo largo de unos años la ciudad es completamente distinta. Es una ciudad hermosa, completamente distinta, un río y una costa hermosa, eh, y el museo es el símbolo un poco de esta transformación, ¿no? Entonces un poco la analogía es cuáles son los símbolos, cuáles son los primeros pasos para generar una transformación en nuestras organizaciones de este estilo, como se hizo en el museo. Entonces, afortunadamente teníamos un contacto de una persona que estaba trabajando en la transformación digital en el Guggenheim. Entonces nos consiguieron una sala adentro del Guggenheim, y estuvimos charlando un poco sobre cómo es la transformación digital en el Guggenheim. Y casualmente la persona que nos consiguió esto es una persona dos personas que trabajan en una empresa que se llama Bicobi, que es una empresa de Pamplona que trabaja con un modelo sociocrático. Entonces, asociado a esto, lo que hicimos es, nos contaron un poco cómo trabajaban en Bico, eh, charlamos un poco distintas prácticas de la sociocracia, hablamos del consentimiento, hablamos de Nemawashi, y lo que hicimos es, luego de estar adentro del museo, charlando sobre el museo, sobre la transformación digital, hicimos una visita guiada sobre el museo. El museo es muy interesante, muy contemporáneo, arte contemporáneo, con un montón de vueltas de analogías, ¿no? Eh, y después lo que hicimos fue una recorrida por afuera del museo, que también hay algunas obras, y está este río y está esta costa, y fuimos charlando sobre sociocracia mientras íbamos paseando un poco por ahí. Y fue muy interesante, la verdad, el recorrido y bueno, las reflexiones que fuimos haciendo, y el conocer esta empresa que trabaja con sociocracia. Así que eso fue el segundo día, y de ahí ya nos volvimos para Madrid a empezar a vivir Madrid. Bueno, Ciudad 3, Madrid, viajamos a Madrid. En Madrid, el primer día 1, fuimos a Roche por la mañana. Roche hizo todo un trabajo de transformación en agilidad y autogestión muy interesante. Eh, es una bajada de Roche internacional, pero en particular en España fuimos a ver cómo lo habían implementado. Eh, Roche es un cliente de la consultora Thinking With You, que son los conocidos nuestros, y bueno, nos contaron un poco cómo cambiaron del mindset de lo que tenían que hacer a lo que querían lograr. Eso para mí fue una cosa de las más interesantes. Estuvimos poquito tiempo porque, nada, temas de agendas y qué sé yo, pero estuvo muy interesante todos los cambios de mindset que fueron haciendo, cómo cambiaron también el board y pasaron a ser como una especie de consejo de sabios. Estuvo interesante. Eh,
De ahí nos fuimos a pasear un rato por el parque eh, del rey Carlos I. Y charlamos ahí un poquito bueno, de cómo fue la transformación desde el lado de Thinking, que estuvieron haciendo ellos como consultores, y nos contaron un poco el trabajo y cómo trabajaban en Thinking. En Thinking también es una consultora boutique, unas 20 personas, que, bueno, que tienen transparencia salarial, que tienen autogestión. eh, y bueno, nos contaron un poco cómo se organizaban, así que estuvo interesante en el parque. Y de ahí nos fuimos a una empresa de marketing digital que se llama Good Rebels, que es muy interesante. Eh, Uno de los fundadores es Fernando Polo, que es también medio conocido ahí en España. Y la empresa se hizo relativamente famosa hace poco porque es una de las primeras que implementó la semana de 4 días. Entonces estuvimos charlando, la verdad que Fernando es un orador que la tiene muy clara, nos contó muchas cosas parecidas a Tempine, ¿no? De transparencia salarial. Bueno, ellos, a diferencia de Tempines, ellos hacen como una revisión de performance, y lo que tienen, que es medio controversial, es que publican esa revisión de la performance para que todos la vean, y bueno, ahí se genera un poco de, de tensiones. Y bueno, nos contaba un poco que eso tenía ciertos desafíos, que lo estaban trabajando. Pero bueno, tengo un camino muy interesante, hace también más de 10 años que están con este modelo, y bueno, también están llegando como eh, a una especie de crisis del modelo, ¿no? De repensar el modelo. Están llegando una cantidad de gente que tienen que empezar a repensar un poco el modelo. Ese fue el primer día. El segundo día nos fuimos a Inveside, que es una empresa que habíamos ido la vez anterior. Es una empresa, es como un holding de empresas. Inveside en particular es es la parte de desarrollo, y hacen principalmente desarrollo de software para empresas de energía eléctrica o de energía. Y es una empresa que implementó el modelo NER de Coldo que vimos en Bilbao. También muy interesante, con repartición de ganancias, eh, no puede haber más de, creo que un 2,5 un 3 X de diferencia entre el menor sueldo y el mayor sueldo. Eh, digamos, uno de los socios fundadores, David, la verdad que es un personaje súper interesante, tiene las ideas muy claras. Y bueno, lo que él va haciendo, por ejemplo, una de las cosas interesantes que decía él, es que arma empresas, digamos, ¿no? Van haciendo como spin-off y nuevas empresas. De hecho, una es una empresa que cultiva pistachos. Pero bueno, más allá de eso, lo que él hace, una cosa que contaba interesante, es que en general las empresas las funda con una persona que quiere emprender, y él, y la sociedad la divide 50 y 50, ¿no? Y en general lo que digamos, en el mundo tradicional te dicen que el 50%, que vos te quedes siempre con la parte mayoritaria, ¿no? Que te quede un 51%, porque así tenés control sobre la organización. Y lo que él dice es que él prefiere tener ese 50 y 50 para generar esa tensión, para tener que discutir y hablar, digamos, ¿no? No tener que votar y imponerse, sino llegar a la situación en la cual, cuando no están de acuerdo, tienen que hablar para ponerse de acuerdo, porque los dos tienen 50 y 50, ¿no? Entonces, nada, eso me pareció muy interesante. Y después a la tarde nos fuimos a un evento que me habían invitado como en en el panel de autogestión. Un evento que organizaba la gente de Neuron, y era un evento que invitaba a varios directores, CEOs, fundadores de empresas, con distintas temáticas. Eran 3 paneles, yo estaba en el panel de autogestión. Y bueno, nada, ahí charlamos un poco, hicimos un poco de networking. Los viajeros y viajeras también conocieron a otras empresas. Había unos, éramos unos 10 oradores distintos. Así que estuvo bueno, porque bueno, por un lado estuvimos discutiendo un poco algunas ideas de autogestión y autoorganización, y por otro lado conociendo gente súper interesante, que estaba ahí dando vueltas y que representaba a otras empresas también de España. Ese fue el segundo día.
eh, cuando estábamos terminando el segundo día, como terminamos más o menos temprano, terminamos a las 4, nos fuimos a hacer una actividad de Lego Serious Play, que es con fichitas de Lego, ir armando y la consigna era hacer un resumen de lo que había sido tu viaje de Gemba, ¿no? Era ya el anteúltimo día, hicimos un resumen de lo que era el viaje de Gemba con Legos, y la verdad que tuvimos mucha suerte porque encontramos un barcito que tenía unas mesitas que podíamos distribuirnos todos y trabajar, y estuvo muy interesante las cosas que surgieron, los insights que la gente iba recolectando a lo largo de Gemba, y principalmente la transformación que la gente iba sintiendo que le iba generando el viaje, ¿no? Cómo le iba cambiando algunas visiones, cómo iba reflexionando sobre su organización, qué cosas tomar, qué cosas podían hacer. Así que fue una actividad muy linda, muy interesante, y que salió muy redonda con todo. Así terminó el segundo día, y el tercer y último día, a la mañana nos fuimos a ING, que es el banco este holandés, con bueno, la sede en España. ING es uno de los como referentes o casos famosos de transformación ágil grande, corporativa, digamos. Y ahí tenemos un contacto, José, que es como el que estuvo desde el inicio, digamos, ¿no? Hace como unos 15 años por ahí, liderando toda esta transformación. Y bueno, es muy interesante ver cómo él nos fue contando todo lo que fue aprendiendo, todo lo que fue cambiando, los errores que cometieron, y bueno, toda la visión de la agilidad, de la autogestión, de cómo se puede encarar esto desde un contexto mucho más corporativo y con menos flexibilidad, digamos, ¿no? Y es interesante para la gente ver esto porque, nada, te da una magnitud de que si un banco puede hacer esos cambios, que son cambios que para el banco son importantes, en tu organización también podría llegar a hacerlo, y también le da la seriedad como de, bueno, es un banco y si lo hizo el banco significa que funciona, digamos, ¿no? Entonces, siempre está bueno ver estos casos como para sacarle el hipismo y el misticismo, digamos, ¿no? Y bueno, y por último nos fuimos de ahí a un pueblito que se llama El Boalo, que queda más o menos a 1 hora del centro de Madrid, donde fuimos a una escuela que se llama Origami for Change, que es una escuela que forma parte de un movimiento que se llama Agile Learning Center, ALC, que son escuelas que con los principios y los valores y algunas prácticas de la agilidad las lleva a la educación y generan ambientes educativos, escuelas. Tienen muchas prácticas de la agilidad, de sociocracia, entonces la escuela para mí es increíble. Es increíble cómo los chicos van aprendiendo, los chicos van definiendo qué quieren trabajar, qué quieren aprender. No hay un programa predefinido, sino que el programa, digamos, hay como facilitadores en vez de docentes, entonces los facilitadores van ayudando a que los chicos, a sacarles trabas, digamos, del camino. Y lo que fue muy interesante es que vinieron unos chicos creo que eran como 7º grado por ahí, que nos vinieron a contar el proyecto en el que estaban trabajando, que era la tabla periódica, y nos contaron el proyecto en inglés. Entonces contaron todo lo que era la tabla periódica, algunos elementos, todo en inglés, muy, muy, muy interesante. Y bueno, y después los chicos hicimos un ejercicio como de retrospectiva, de manejo de tensiones, en donde los chicos se los ve como muy maduros psicológicamente, ¿no? Entonces hablaban de qué cosas les molestaban. Por ejemplo, contaban que un chico decía, a mí me pone tímido, o me pone, yo no me siento bien cuando hay tanta gente, entonces no puedo hablar. Entonces, ¿cómo hacemos para que, hicimos como una meta retrospectiva, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cuando venga gente y nos vengan a visitar, a mí no me genere tanto rechazo? Y charlamos sobre eso, y el mismo chico hablaba sobre eso. Entonces, nada, para mí la escuela esta es una locura, es muy interesante. Incluso la idea de la escuela es que está integrada a la sociedad, digamos, y desde la escuela los chicos ya pueden, hay proyectos para generar proyectos como de ley en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, como hay proyectos de llevar proyectos de leyes al ayuntamiento, pensando el rol que tiene
la escuela y los distintos ciudadanos en la ciudad. Así que nada, muy interesante, muy recomendable, te vuela la cabeza, eso es como un extremo, digamos. Y lo último para cerrar, hicimos una retro con el Boalo, tiene como unos cerros, una vista muy linda. Hicimos una retrospectiva y charlamos un poco sobre lo que había sido el viaje, lo que había significado, a quién le queríamos contar sobre estas cosas, y una ronda de agradecimientos y de kudos para todos los viajeros y viajeras. Y así terminamos y cerró el viaje, la verdad que con un grupo muy bueno, muy lindo, y súper contentos, súper conformes. Fue un viaje muy intenso porque empezábamos a las 8 de la mañana por ahí y terminábamos también tipo 7 8, después íbamos a comer, pero muy gratificante y muy satisfactorio. Así que bueno, eso, les dejo este resumen, espero que les sirva y cualquier consulta me preguntan.